Em, Bienvenidos a este nuevo capítulo de Vue.js práctico. Entonces, espero que pues esta serie de streams y videos les sirva para aprender de manera práctica todos los conceptos de Vue, porque me parece pues la mejor manera de aprender Vue. Em, bueno, entonces, aquí estamos con Jan. ¿Cómo estás, Jan? Gracias por estar por acá. Bueno, hoy vamos a componentizar toda la aplicación que estábamos haciendo. Porque en el stream pasado, pues empezamos a hacer como tal la estructura con Tailwind y todo eso, pero ahora vamos a ver cómo componentizar como tal la aplicación y tener pues una mejor estructura de las partes de la aplicación como tal, para poder separar bien la lógica y la presentación. Em, Recuerden que pues todo esto yo siempre lo estoy subiendo a GitHub, entonces tenemos un repositorio en GitHub. Me va a pasar a este estoy aquí. Entonces en GitHub Samuel, esto es encuesta. Este es el proyecto como tal en el que estamos trabajando, proyecto de encuestas. Entonces, si en algún momento quieren ir a alguno de los códigos de algún capítulo, yo los estoy separando por branches. Entonces, el branch 001 corresponde al capítulo 1. Bueno, en realidad es el capítulo 2, pero es el primero en el que trabajamos en la aplicación de encuestas. Y asimismo, lo que vamos a hacer hoy va a estar en el branch 0.0.2 y así sucesivamente. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden ver el video en YouTube o ver el live y van a tener el código disponible aquí en GitHub para poder continuar, ¿no? Vale, entonces, no sé por qué tardé el navegador. En fin. Em, bueno, entonces, esta es nuestra aplicación como tal. Voy a darle inicio a esto para ver en qué parte quedamos y continuar desarrollándola. Vale. Por cierto, necesito comprar un micrófono mejor. Estuve revisando un poco los videos de cómo quedan y a pesar de que la inteligencia artificial de RTX Voice es muy buena, hay veces que corta muchos sonidos y queda un poco mal, escucha un poco mal. Pero bueno, si alguien tiene recomendaciones, por favor. Em, vale, entonces esta es nuestra aplicación de encuestas, ¿no? Esto es lo que habíamos hecho. Tenemos un simple, podríamos decir, layout de agregar una encuesta. Entonces tenemos la manera de agregar un tipo de pregunta, las opciones y agregarle opciones. Y al final, pues lo que queremos hacer es que cuando se dé clic en el botón agregar, se agregue la encuesta a toda nuestra lista de encuestas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a agregarle funcionalidad como tal y también estuve revisando un poco esto, cómo funcionan, por ejemplo, las encuestas en Twitter. Y en Twitter hay un mínimo de 2 opciones, entonces también vamos a arreglar eso porque obviamente una encuesta con una sola pregunta no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a eso. Vale, entonces en lo que es la aplicación teníamos dos partes como tal, una que es la sección de agregar y otra que es la sección de encuestas como tal, que es el layout de cada encuesta, ¿no? Este sería como el layout de esta parte de aquí, de cada una de las encuestas. Entonces, vamos a separar esto en componentes y vamos a ver los beneficios de tener todos separado en componentes para poder tener como tal la lógica y la presentación separadas en un solo pedazo de código, ¿no? Porque si vemos aquí al final en el script del componente app, que es nuestro componente principal, empezamos a tener como tal lógica que no tiene que ver como tal una de otra, ¿no? Porque aquí vamos a empezar a agregar cosas también para lo que es las encuestas, entonces necesitamos un estado en nuestra data que pertenezca solamente a las encuestas y otro pedazo que pertenezca a lo que es la sección de agregar una encuesta. Entonces, como la lógica se empieza a pegar mucho, lo mejor es separar todo en componentes cuando estas cosas pasan. Entonces, esto es muy sencillo en Vue. Lo que vamos a hacer es, dentro de la aplicación que genera el Vue CLI, tenemos una carpeta de components, que es donde se recomienda que todos los componentes vayan. Entonces, por defecto, claro, Vue CLI tiene este Hello World component, que lo vamos a eliminar porque en realidad no estamos utilizando nada de esto. Entonces, vamos a crear un nuevo componente que se llame agregar encuesta, que va a tener toda la parte lógica de la parte de arriba, que es, entonces, hay un comando Vue, y aquí, uy, no lo copié. Wait, what? Voy a copiar esto, lo voy a agregar aquí en el template.
Y esta va a ser como tal la parte, ¿no?, que se va a encargar este componente. Simplemente es el HTML del que tiene que encargarse. Y entonces esto lo podemos eliminar y lo que necesitamos hacer es definir qué componente queremos utilizar aquí. Entonces, eso envío es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es importar el componente como tal. Entonces vamos a importar agregar encuesta from, esta es la carpeta components y agregar encuesta. Entonces, y en la parte de components, que es una de las opciones de los componentes en Vue, nosotros le decimos qué componentes tiene que registrar en la template. Entonces vamos a decirle que aquí va a ir este agregar encuesta. Me da un error. Ah, ya, porque no se está usando, claro. Entonces, aquí le vamos a decir que queremos utilizar este componente, agregar encuesta, y listo. Entonces, de esta manera, si vamos a ver la aplicación, se va a ver exactamente igual, solo que esto no va a funcionar porque obviamente no hemos pasado la parte lógica de este componente todavía, solamente pasamos el layout como tal. Entonces, aquí en este componente, voy a tomar esto. Ok. Entonces, en el componente de agregar encuesta, nosotros necesitamos, si vemos en el template, tenemos una variable de add que se encarga de mostrar como tal esta parte de aquí, ¿no? Cuando esta variable está en true, entonces se muestra esta parte del HTML. Entonces necesitamos pasarle esa variable en el data. Entonces vamos a pasar esto que lo teníamos en el componente principal, porque ahora queremos que todo sea encapsulado aquí. Entonces en este componente vamos a definir data. Y hoy también vamos a explicar un poco como tal cómo funciona la referencia a objetos en JavaScript. Y una de las razones por las que los componentes en Vue tienen que ser usados con data como función en lugar de data objeto. Y es un tema interesante que vamos a ver ahora casi al final. Entonces vamos a agregar add. Con eso pues debería funcionar esta parte. Vamos a guardar aquí. Entonces ahora si yo le hago add, entonces ahí está. Claro, lo siguiente que vemos es que este componente utiliza como tal un arreglo que se llama options y no existe aquí en el data. Entonces vamos a pasar también options hacia allá. Vale, entonces pasamos toda la lógica que teníamos de solamente el agregar encuesta de app.view hacia un nuevo componente y eso es todo. Entonces ahora debería funcionar igual que antes. Perfecto. Y ahí está, entonces tiene una opción. Entonces como dije, por lo general las encuestas tienen mínimo 2 preguntas, entonces vamos a hacer que esto tenga 2 preguntas mínimo y es muy sencillo, vamos a hacerlo así. Entonces tenemos 2 objetos que representan 2 opciones, ¿no? Entonces ahora si yo veo, entonces cada vez que que se muestra con 2 opciones mínimo. Vale, claro, lo que faltaría que agregar es, digamos, un eliminar opciones y que no haya un mínimo que no se vaya, sí, mínimo de 2 opciones cuando se eliminen. Pero eso podemos dejarlo para después. Es muy sencillo también de agregar. Por ahora vamos a enfocarnos en esta parte que ya tenemos. Bueno, este Hello World Component lo voy a eliminar porque no lo vamos a utilizar. Vamos a dejar esto limpio así. Vale, perfecto. Entonces con eso tenemos encapsulada la parte de agregar una encuesta, ¿no? Que es la parte del formulario básicamente, que se va a encargar de agregar una encuesta. Entonces, un segundo. Vale, entonces vamos a encapsular este de una vez y después pasamos a la parte funcional de agregar una encuesta como tal, porque hasta ahora esta parte no está funcionando como tal, solamente nos deja insertar texto y todo se va a una data. Si miramos el inspector aquí, el agregar encuesta, pues la data funciona, se llena con los datos que uno le dé, se agrega una opción. O al agregar opción también me falta pasarlo, ¿cierto? Sí, este es un método que también está utilizando este componente, entonces vamos a pasarlo acá también. Methods, agregamos el adoption. Vale, y acá lo eliminamos porque no lo necesitamos. Y ahora sí, entonces, si vemos el agregar encuesta, todo el data como tal, vamos a ver que esto se llena con la información que le demos, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 3, 4, y si agregamos otra opción, se van llenando y así. Ok, entonces todo esto está funcionando, está reactivo, pero todavía no hemos hecho que esto se agregue a ningún lugar. Entonces vamos a hacer eso en un momento. Entonces vamos a pasar la parte de las encuestas también a un componente porque esto necesitamos iterar sobre esto y esto se va a repetir muchas veces. Entonces lo mejor es pasarlo a un componente también para tener todo mejor ordenado. Entonces esto lo vamos a llamar encuesta. Que cada componente de estos va a representar a una encuesta nada más. Entonces vamos a crear un template de view.
pasamos todo esto. Lo dejamos aquí así. Y listo, por ahora vamos a dejarlo así. Entonces aquí usamos, claro, este es un componente, entonces lo mismo, tenemos que importar el componente. Entonces importamos encuesta, de components, encuesta. Y aquí lo agregamos a los componentes que estamos utilizando, ¿no? Encuesta. Vale, y aquí lo utilizamos, entonces encuesta y listo. Entonces todo se va a ver exactamente igual, pero ahora tenemos todo separado en componentes, ¿no? Es mucho mejor, más ordenado y podemos separar nuestra lógica en cuanto a función y también a presentación. Entonces al final vamos a ver que no solamente podemos separar, como menciono, la parte lógica de la presentación y funcional, sino que también podemos separar los estilos de una manera scoped y no scoped en los componentes. Y es bastante simple con Vue, entonces vamos a ir viendo todo eso. Vale, entonces todo esto está funcionando. Si nosotros vemos el input como tal, el input de la pregunta, este de aquí, cuando nosotros lo llenamos no se está yendo a ningún lado. O sea, en realidad eso es solamente texto que está flotando. Entonces deberíamos pasarle también, similar a lo que son los options, un vModel, hacia donde tienen que ir dirigidos todo el texto que se inserta en el input. Entonces vamos a crear en el data, por ejemplo, ¿cómo le llamé esto yo acá? Title. Solamente le puse question. Ok. Vamos a llamarle question. Y este es el vModel al que este tiene que ir. Entonces le decimos vModel question. Vale, entonces ahora cada vez que nosotros llenemos ese question, lo vamos a tener disponible en la variable de data question, ¿no? Entonces cuando yo le lleno aquí, aquí lo tenemos disponible. Entonces de esta manera podemos sacar toda esta información de aquí y meterla dentro de un arreglo, por ejemplo, para irlo mostrando acá. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, lo interesante de esto es que el componente padre que tenemos aquí es el que se va a encargar de todo el estado de la aplicación como tal, porque aquí es donde necesitamos tener como tal todas las encuestas y las nuevas encuestas que se vayan agregando. Entonces, este es un patrón bastante común y es una de las razones en las que se confunde mucho el utilizar, por ejemplo, algo como Vuex o un store manager mucho más grande. Lo que hay que entender es que no es tan necesario siempre utilizar Vuex cuando el estado es tan simple. Es simplemente tener un componente padre que maneje el estado de sus componentes hijos. Es como la manera más simple, siempre hay que intentar hacerlo de esa forma. Ya cuando el estado se comparte demasiado en niveles muy anidados o muy internos en la aplicación, entonces es cuando se necesita utilizar algo como un Store Manager. De otra manera no es tan necesario y es un antipatrón en realidad utilizar el store para todo. Entonces es una buena práctica siempre intentar hacerlo de esta manera, no tener un componente padre que comparte el estado entre dos o más hijos. Entonces, como digo, este componente se va a encargar de todas las encuestas. Entonces voy a ponerlo en inglés porque me he acostumbrado a utilizar inglés en JavaScript. Entonces se va a llamar service, que va a contener todas las encuestas. Y este va a ser el arreglo. Entonces, en este de aquí es donde tenemos que ir insertando las nuevas encuestas que se agreguen. Y esto es bastante simple. Entonces nosotros vamos a decir que una vez se haga clic en el botón de agregar, este botón de agregar representa este botón de aquí. Entonces una vez se haga clic, queremos ejecutar una función. Entonces esta función se va a llamar addSurvey, por ejemplo. Y sí, eso es todo. En realidad esta función es la que se va a encargar de mandar el survey hacia el padre. Entonces esta función la creamos en methods, addSurvey. Y la manera de comunicarse entre un hijo y un padre en Vue también es muy simple. Básicamente utilizamos el patrón de eventos. Porque si nosotros vemos la manera de comunicarse de un padre hacia los hijos, como vamos a ver en un momento, es mediante props. Pero en Vue no existe como tal la comunicación bidireccional entre componentes padre e hijos. Entonces, la única manera que tenemos de comunicarnos entre un hijo hacia un padre es vía mediante sea un store, como digo, o también podemos utilizar lo que son eventos. Entonces, cuando nosotros utilizamos el dis.emit, estamos diciendo que este componente agregar encuesta va a emitir un evento y este evento es algo personalizado. Entonces nosotros podemos decir algo como addSurvey. Y aquí le decimos qué data queremos que viaje con este evento. Muy similar a cómo funcionan los eventos en JavaScript de manera normal, ¿no? Entonces, por ejemplo,
los surveys van a tener un ID, y vamos a decir que va a ser un ID random, por ejemplo. Como este es un número, vamos a pasarlo a un string. Tienen el question que haría representación al this.question que tenemos aquí en el componente, ¿no? Este sería la data que se llena en el formulario. Y finalmente tendríamos los options, que haría representación al this.options, que es nuestro arreglo de opciones para la pregunta o las respuestas que queremos que se contesten en el survey, ¿no? Y es esto. Entonces, una vez se agregue un survey, entonces vamos a ver lo que pasa. Bueno, todavía no está pasando nada, ¿no? Porque estamos emitiendo el evento. Y este evento todavía no se está capturando en ningún lugar. Lo mismo que en JavaScript, si emitimos un evento, esperamos que haya ya algún tipo de handler que maneje ese evento. Entonces, como este evento está emitiendo este componente está emitiendo un evento, nosotros podemos capturarlo desde el padre, diciendo add survey, por ejemplo, que es como se llama el evento que creamos aquí, ¿no? Es el mismo nombre de este. Entonces, add survey, decimos que cuando se ejecute este evento, queremos que se ejecute alguna función o algo por el estilo. Entonces, nosotros vamos a decir que cuando se ejecute este evento vamos a llamar un método que se llame pushSurvey. Entonces, este método vamos a crearlo aquí. Se llama pushSurvey. ¿Vale? Y este evento es el que se encarga de meter esa encuesta como tal a este service de aquí, ¿no? O sea, todo este objeto que nosotros creamos aquí es el que se va a encargar de meterlo aquí. Entonces, para hacer esto nosotros necesitamos que el pushSurvey reciba como tal esa información, ¿no? Que viaja con el evento. Entonces, envío esto también es muy simple. Cuando un evento tiene como tal información que viaja con él, existe una palabra clave que se llama events en view en lo que es la templates. Entonces, cuando el evento tiene algún objeto o información que viaje con él, esto lo que hace es pasar esa información a algún lugar. En este caso lo estamos mandando al método de aquí. Entonces aquí sabemos que este evento tiene un objeto que representa el survey que necesitamos, que va a ser este objeto de aquí. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es this.surveys.push, porque esto es un array, y lo que hacemos es meter survey dentro de ese array. ¿Vale? Así de simple. Entonces de esta manera ya nuestro arreglo aquí tendría como tal todas las surveys que se vayan insertando. Entonces, por último, para ver gráficamente cómo se representaría esto, nosotros vamos a decir que estas encuestas de aquí, recuerden que esta encuesta representa a una única encuesta, por eso le llamé encuesta nada más. Entonces aquí podríamos hacer un before, por ejemplo, y decir que esto va a recorrer survey in surveys, que es la representación de esta regla de aquí, ¿no? Este es el arreglo de aquí. Entonces, como esto necesita un key, vamos a pasarle un key que representaría el survey.id, que cada survey tiene un ID que nosotros generamos aquí, que va a ser un ID único. Esto lo estoy haciendo así porque más adelante en este proyecto vamos a meter Firebase, entonces en Firebase es importante tener IDs también. Entonces de una vez con esto vamos mitigando un poco esos problemas que vamos a tener a futuro con Firebase. Vale, y por último, bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Así vamos viendo cómo se van a ir renderizando las encuestas dependiendo de la cantidad de ítems que haya. Entonces, si vemos inicialmente no se renderiza ninguno, y esto es porque el array está vacío. Si vemos el app service array está con un length de 0, esto quiere decir que no tiene ninguna encuesta. Entonces vamos a ingresar una nueva encuesta, a llenarla con cualquier tipo de información aquí, opciones y tal. Y cuando le da el botón agregar, entonces vamos a ver que se ingresa en el arreglo de service, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el objeto con su ID, sus options, la pregunta como tal, y etcétera, ¿no? Entonces muy sencillo. Entonces, otra cosa que necesitamos, como vemos aquí los options se están insertando bien, tenemos las preguntas, pero nos hace falta una manera de hacer tracking de cuántos votos tiene cada respuesta, perdón. Entonces, si aquí yo tengo 10 votos de 20, quiere decir que esta respuesta tiene 50% y así, ¿no? Entonces necesitamos una manera de poder trackear eso, o hacer tracking de eso. Entonces vamos a agregar un nuevo campo a las options, esto es de aquí, que diga la cantidad de votos que tiene esto, y obviamente lo vamos a inicializar en 0, y aquí insertamos otro. Vale, entonces algo que vamos a notar aquí es que una vez yo ingreso esto y le voy a agregar, vemos que este formulario no se limpia, y esto es porque el estado, una vez nosotros lo mandamos aquí en adoption, perdón, en add survey, lo estamos mandando, pero esto no está limpiando nada en el options. Entonces lo que deberíamos hacer es decir que el this.question
sea igual a un string vacío una vez esto ya se mande al elemento padre, al componente padre. Y también once have BTC. No sé cómo pronunciar tu nombre, pero muchas gracias por el follow. Bienvenido al stream. Em, vale, y por último nos faltaría resetear también lo que son los options, porque si vemos los options tampoco se limpian una vez se mandan al elemento padre o al componente padre, ¿no? Entonces, por ahora vamos a hacer esto de una manera bastante fea y vamos a decirle que this.options sea igual a este arreglo de aquí, ¿vale? Que es básicamente el arreglo por defecto que necesitamos. Después vamos a ver cómo esto lo mejoramos, ¿no? Al final vamos a entender un poco la referencia de objetos en JavaScript y vamos a ver cómo podemos hacer para tener un objeto por defecto en todos lados y utilizar mucho más óptimamente lo que es JavaScript. Entonces, bueno, vamos a insertar esto, insertamos aquí opciones, tales, y aquí vemos que se inserta y entonces el formulario ya se limpia, ¿no? Bastante simple. Entonces es muy importante recordar que pues el estado de los componentes no se limpian solos, ¿no? Estamos utilizando el estado, entonces necesitamos limpiarlo de alguna manera. Esto lo voy a pasar acá para que sea mejor. Eso. Vale, entonces ahí ya tenemos un survey, pero nos faltaría que cada encuesta entonces lea la información como tal, ¿no? Entonces ya estamos recorriendo con un componente aquí todas las surveys que hay en este arreglo cuando los insertamos. Nos faltaría ahora es que cada survey pues lea la información de ese survey, ¿no? Lo que es la pregunta, las respuestas y pues finalmente calcular cuál es el width dinámico, ¿no? Cuál es el width que representaría gráficamente. Vale, entonces a esta encuesta nosotros vamos a decirle que necesitamos unos props. Porque necesitamos recibir vía parámetros lo que es el survey. Entonces vamos a decir que a este le vamos a mandar un survey que representa el survey actual del for, ¿no? Entonces este survey representa este survey de aquí cuando está recorriendo mediante el for. Y lo que decimos es que esta encuesta deberíamos pasarle un prop que se llama survey. Entonces vamos a decirle aquí prop survey. ¿Vale? Entonces ahora este componente espera un prop que es survey. Entonces aquí ya se lo estamos pasando. Y finalmente esto se pasaría directamente al contexto del template cuando existe ya. Entonces lo que podemos hacer es aquí simplemente utilizar, por ejemplo, survey.question, área representación al question que nosotros insertamos aquí, ¿no? Este área de representación a este objeto de acá. Y finalmente lo que necesitamos es recorrer estas respuestas por las options que haya en el survey. Entonces vamos a decir option in survey.options. ¿Vale? Este survey.options haría representación a este options de aquí cuando lo insertamos en el formulario. Igual siempre necesitamos pasarle un key, entonces option.id. ¿Vale? Entonces ahí pretty perfect. Entonces aquí estamos recorriendo cada una de las respuestas. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es, obviamente no necesitamos tantos li, solamente necesitamos uno. Wait, este del for debería estar no aquí. Claro, porque este representa todas las respuestas, necesitamos recorrer los li. Que los li son los que se duplican dependiendo de la cantidad de opciones que hay. Entonces quitamos esto. ¿Vale? Y en un momento vamos a ver cómo podemos calcular esto. Es algo muy divertido porque vamos a utilizar Computed Properties en Vue para calcular de manera automática estos valores de aquí. Ok, entonces aquí estamos duplicando las li dependiendo de la cantidad de opciones que hayan. Entonces cada option tiene un option.text, si no estoy mal, veamos. Si cada option tiene un text, entonces podemos renderizar ese text. Y listo, entonces los votos los vamos a calcular después. Ok, entonces si vemos, entonces aquí ya estamos renderizando eso. Entonces aquí tenemos este de aquí. Entonces, claro, como digo, los votos van a ser siempre el mismo porque aquí estamos diciendo que todos sean 50%. Pero ahora lo cambiamos. Entonces ahora cada vez que yo inserte una nueva encuesta, aquí entonces ahí se va a insertar y aquí lo tenemos mostrando las opciones y todo, ¿no? Ok, pues aquí tenemos cómo se va mostrando cada encuesta. Aquí vemos su estado con sus options y todo. ¿Vale? Bastante simple, ¿no?
Chévere, entonces tenemos todo componentizado, se está mostrando como tienen que mostrarte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es precisamente hacer el computed de cómo se tienen que calcular. Dame un segundo. Em, ok, vale, entonces en este de aquí nosotros tenemos un arreglo. Si nosotros nos damos cuenta aquí en cada encuesta tenemos un arreglo que son las options. Y cada options tiene una cantidad de votos. Uy, ¿este por qué se fue sin votos? Ah, porque sí. Cuando yo inserto un nuevo option aquí, estoy diciendo que solamente se cree con estos dos valores. Entonces vamos a decirle aquí que también necesitamos votes. Entonces cuando insertamos una opción más allá de 2, entonces tiene que tener también el option con el vote. Entonces vamos a insertar otra vez esto. Estamos aquí. Entonces aquí vamos a ver. Entonces ahora cada option tiene también un objeto con el parámetro votes. Ok, perfecto. Entonces ahora sí, entonces matemáticamente lo que tenemos que hacer es bastante simple. Tenemos que ir por todos los options, sumar todos los votos. Y dependiendo de la cantidad de votos, pues vamos indicando cuál es el porcentaje de cada uno, ¿no? Necesitamos un total para poder calcular cuál es el 100%. Entonces, para hacer eso vamos a hacerlo mediante un computed property. Entonces, los computed property en Vue son propiedades, como su nombre indica, computadas. Ellos miran los valores que hay internamente utilizados en este método. Entonces vamos a llamarlo total votes. Y ellos te van a recalcular cada vez que esto cambie. Entonces, si tenemos un voto que, por ejemplo, alguien dio clic en una de las opciones y esto suma un voto más, entonces este computed property se va a volver a ejecutar y volver a recalcular todos los votos de manera automática. Entonces, para hacer esto es muy simple con Vanilla JavaScript. Vamos a hacer this.survey, .options.reduce, que es la propiedad para reducir de JavaScript. Este le vamos a decir que el acumulador inicia en 0. Aquí tenemos un acumulador, vamos a llamarlo total votes. Y aquí nosotros recibimos como tal cada uno de los options. Entonces esto sería algo como así, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es hacer un return de total votes más option.votes. Vale, esto es puro vanilla JavaScript. Lo que estamos haciendo aquí es cogiendo todos los options de cada encuesta. Aquí vemos cómo ya se calcula, ¿no? Entonces si yo sumo, por ejemplo, a uno de los votos, le digo que... Ay, no puedo hacerlo desde acá. Tengo que hacerlo desde acá. Entonces, si yo le sumo un voto, por ejemplo, aquí voy a decir que este tiene 2 y vamos aquí a encuesta, entonces vemos que aquí ya se está calculando con 2. 2 votos en total, ¿no? Si yo le agrego aquí a este que tiene 0 votos, le agrego 2 más, entonces debería tener 4 ahora, y tiene 4 votos. Vale, entonces esto es puro vanilla JavaScript, es muy sencillo. Es el método reduce lo que hace es tomar un arreglo, inicia un acumulador. Nosotros podemos indicarle en qué valor queremos que inicie. Si no le indicamos un valor en el que inicie, pues el acumulador va a iniciar aquí con el primer option que hay en el arreglo, ¿no? Entonces, como yo quiero que inicie en 0, entonces le digo que inicie en 0. Entonces, total votes, la primera vez que pasa aquí valdría 0. Y esto me pasa también el primer option del arreglo, ¿no? Entonces aquí empiezo a calcular option.votes más total votes, que sería 0, más el valor de ese votes y así sucesivamente, ¿no? Por todas las options. Es muy sencillo. Y como esto yo lo puedo estructurar, yo puedo decirle aquí que del option me saque solamente el votes. Entonces aquí utilizo votes así, es mucho más sencillo y me gusta mucho más porque ECMAScript 6 es hermoso, entonces tenemos que utilizarlo siempre que podamos, ¿no? Vale, bien. Entonces con esto ya tenemos una computer property que es el total votes. Entonces basados en este valor nosotros podemos calcular el porcentaje de cada una de los options. Entonces para eso vamos a crear un método también aquí. Vale, y este método va a ser uno que se llama getPercentage. Que va a calcular el porcentaje de votos, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de total votes. Entonces esto es muy sencillo. Vamos a decirle...
tenemos que pasarle un value y tenemos que pasarle un total que va a indicar el total votes. Entonces esto lo que hace es un math, yo lo tengo anotado acá, round. Sí, entonces hacemos un value por 100, porque vamos a sacar un porcentaje, dividido total. ¿No? Entonces así es como la fórmula matemática de sacar el porcentaje basado en un total. Es bastante simple también. Entonces, vale, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es utilizar este método en donde vayamos a utilizar el porcentaje. Entonces, por ejemplo, en lo que es el style podríamos hacerlo así, pero no me gusta como lo hice acá. En mis notas vamos a hacerlo así mejor. Vamos a tenerlo aquí así. Y vamos a decirle get percentage. Y esto necesita un valor, entonces vamos a pasarle el option.votes, ¿no? Que representaría los votos que tiene este option. Y finalmente el total votes, que es nuestra propiedad computada, ¿no? Entonces dejo que lo lintee, está bien. Y podremos hacer lo mismo para mostrar aquí gráficamente esto también. Este de aquí no me regresa en porcentaje, entonces voy a agregar el signo de porcentaje. Y aquí le paso esto. ¿Vale? Entonces de esa manera, si vamos a ver, ahora se está calculando como tiene que ser. Entonces si yo cambio aquí los votos, voy a decirle que te cambia uno. Entonces ahí vemos que se calcula 33% y 67%. Si yo cambio los votos aquí a más, entonces se va aumentando y se va aumentando. Si cambio este a otro valor, entonces ahí se van calculando, ¿no? Bastante simple, entonces incluso nosotros podríamos con Tailwind agregar una transición, que de hecho vamos a hacerlo, para que se vea mucho más bonito cada vez que haya un nuevo voto, entonces va a ser una transición aquí. Entonces en nuestro Tailwind tenemos la parte de encuesta, tenemos las respuestas, los Lee, si no estoy mal, el Progress es el que tiene, si el Progress es el que tiene el width. Entonces en este nosotros podemos aplicar una transición. Un segundo. Okay. Entonces vamos a hacerle un apply con Tailwind y vamos a decirle que esto tiene un transitional. Vale. Porque Tailwind no tiene como un transition de width nada más. Entonces tuve que utilizar transitional. Ya crees, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo este sábado? Vale, y la manera de hacer la transición tenemos diferentes opciones. Voy a utilizar ease out. Entonces esto genera una transición cubic baser en Tailwind. Es bastante bonita. Entonces, bueno. Entonces, si vemos aquí, entonces deberían tener una transición aplicada. Respuestas progress. Aquí vamos a ver la transition, ¿no? El timing function. Entonces vemos el cubic baser que genera Tailwind. Entonces, si yo modifico aquí los votos ahora, entonces vemos cómo se hace la transición, ¿no? ¿Vale? Bastante simple. Y queda genial. Entonces, la idea, claro, es que todo esto se va a conectar vía Firebase. Entonces, cada vez que alguien hace clic en una de las respuestas, entonces automáticamente esto debería mostrar como tal los resultados en tiempo real, ¿no? Entonces, tener una transición siempre es bueno para que sea mucho mejor. Y vale, entonces con eso tenemos como tal la lógica separada. Bien, entonces, vale, por último, entonces lo que podríamos hacer es, digamos, separar también lo que son los estilos de manera de componentes, ¿no? Porque si nos damos cuenta ahorita mismo nuestro CSS tiene todo dentro de un main CSS y pues cada opción lo bueno es que está dentro de un container clase. Entonces es muy sencillo de separar esto, entonces vamos a ver eso. Vale, entonces vamos a ponerle agregar encuesta primero. Vamos a separar esto en archivos. Va a hacer que esté agregar, por ejemplo, va a crear un folder de components en assets. Y aquí va a crear un nuevo archivo que corresponda a agregar encuesta. Entonces CSS. Y aquí agrego estas clases. Vale, entonces aquí ya no necesito esto. Y vamos a hacer lo mismo para encuesta.
Y ahora vamos a ver los beneficios de esto. Entonces voy a crear un nuevo archivo aquí que corresponda a encuesta. CSS. Aquí vamos a meter esto. Ok, entonces, claro, esto vamos a ver que rompe todo porque ya no hay estilos que se estén cargando como tal. Entonces, por cada componente nosotros podríamos indicarle qué archivo de CSS queremos. Entonces, en la etiqueta style de view, nosotros podemos indicarle cuál es el source. Entonces, vamos a decirle que esto está en assets, components. Oye, ¿por qué no existe el autocompletado aquí? What the fuck? Y bueno, este es agregar encuesta, ¿no? Punto de CSS, y como esto es CSS, tenemos que indicarle el lang, que esto va a ser el CSS. Ok, entonces aquí vemos se carga la hoja de estilos y todo perfecto como antes. Entonces vamos a hacer lo mismo para la encuesta. Esto va a ser encuesta punto de CSS. Vale, y ahí se carga. Muy bien. Entonces, la manera en que funciona el view clip por defecto es que ellos tienen una configuración de Webpack que una vez encuentran una hoja de estilos la van metiendo en una etiqueta style en el header. Entonces, si vemos aquí los estilos se cargan en etiquetas diferentes de style. Y esta es la manera por defecto en que funciona y uno puede configurar esto para que se generen bundles de archivos y ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que en Vue nosotros tenemos un atributo que se llama scope en los style. Y si vemos cómo funciona esto, entonces vamos a ver que lo que es la hoja de estilos de encuesta ahora tiene un atributo data anidado en lo que es el CSS. Y esto es porque cuando Vue encuentra que nosotros queremos hacer algo scoped, él va a definir unos atributos en lo que es el HTML. ¿Por qué no se ven aquí? Entonces si vamos aquí, sección, agregar, pues no, ¿dónde está? Porque no tengo ninguna encuesta, claro. Ok, va a agregar una, entonces agregar. Entonces aquí vemos como tal que se genera con un atributo data que hace representación a todo el componente interno. Entonces si vemos las etiquetas de este componente tienen un atributo data con un ID único. Entonces de esta manera Vue se asegura que los estilos que nosotros creamos para este componente cuando tiene scope no se pasen a otros componentes hijos, o otros componentes hermanos, otros componentes padres, sino que solamente vivan para este componente. Entonces es una manera muy sencilla y muy práctica de tener estilos componentizados. De esta manera nosotros nos aseguramos que pues, los estilos vivan solamente para un componente específico. Y esto funciona incluso cuando nosotros tenemos un componente padre, por ejemplo, que aplica atributos digamos, de manera general. Digamos que este button se encarga de agregar un margin 0 y un background, o digamos un color purple a todos los botones. Entonces, si vemos esto, claro, como aquí lo único que tiene botones es este. Entonces, si vamos a ver aquí vemos que estos estilos como tal se aplican porque estos viven en un componente padre, ¿no? Que es el componente app. Y este componente app utiliza un componente que se llama agregar encuesta, y dentro de este componente agregar encuesta tenemos un button. Entonces, los estilos de este componente viajarían también a manera de hijos. Entonces, si nosotros aplicamos un scope aquí en el componente app, entonces vamos a ver que en este button ya no existe como tal los estilos del componente padre tampoco, porque ahora los estilos del componente padre solamente vivirían para este componente en sí. Entonces los estilos no viajarían ni a sus hijos ni a nada, solamente para este componente. Entonces es una manera muy chévere de componentizar todo en Vue. Entonces, claro, esto no lo voy a tener aquí. Ni siquiera necesito un style para el app. Quizás a futuro, no sé. Entonces vamos a hacer que esto sea un scope. Si el agregar encuesta, entonces también vamos a hacer que sea un scope para asegurarnos que estos estilos solamente apliquen aquí, ¿no? Reemplázalo. Ok. Esto se ve un poco feo. Como diga Predier. Así estamos bien. Ok, ¿por qué se daña esto? Agregar encuesta. Encuesta es por esto. Wait, what? No, ahí está bien. Ok, eso fue raro. Vale, entonces ya tenemos esto. Podemos insertar opciones. Podemos insertar la encuesta. Y finalmente entonces vamos a ver. Se están calculando ya.
tiene el 100%, si le agrego un voto al otro, tendría 25, 40, 57, etc. Ok, entonces el estado ya está funcionando, los estilos están scoped y todo perfecto. Entonces, lo último que quería atacar en esta parte es este pedazo de aquí, que si nosotros vemos este option se está repitiendo mucho, entonces tenemos un options aquí cuando recién definimos la data, tenemos el options por defecto cuando reseteamos el formulario y tenemos aquí esto de aquí. Este nos... acá, perdón, es cuando agregamos una option, ¿no? Entonces, la manera de solventar esto, uno podría pensar en algo como definir un default option y decir que esto sea un arreglo, por ejemplo, y este arreglo represente cada uno de los options, ¿no? Es como la manera en que uno pensaría que esto funciona, pero lastimosamente JavaScript tiene otros planes para nosotros, entonces vamos a decir que esto sea default option, este sea default option, vale, entonces hacemos esto, ok. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros intentamos agregar una encuesta y resetear el formulario. Entonces, agregamos aquí opciones, le metemos data. Entonces, si vemos cuando nosotros insertamos, como tal, esto de aquí no está reseteando, como tal, la información que hay aquí. Esto es porque en JavaScript, como tal, la referencia a objetos funciona en niveles. Entonces, el primer nivel es el que se copia, pero los niveles subsecuentes dentro de un objeto mantienen siempre su referencia. Es como JavaScript mantiene su performance, ¿no? Entonces, este arreglo siempre se está copiando, pero la referencia interna de estos objetos siempre se va a mantener igual. Entonces, por eso cuando nosotros decimos que el default option se resetea aquí, estamos reseteando inicialmente solamente el arreglo, pero los objetos van a seguir manteniendo su referencia. Entonces, si nosotros insertamos elementos de este arreglo, al final, claro, se van a resetear quizás, pero la referencia a objeto siempre va a ser la misma internamente, ¿no? Y si tenemos más niveles internos, entonces esos niveles internos también van a seguir con su referencia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la manera de arreglar esto, y es algo que se utiliza mucho en React, por ejemplo, y en otros frameworks, es hacer un método. Entonces, hacemos un método que sea una run function, default option, igual. ¿No? Entonces, esto lo que hace es crear una función, y esta función lo que hace es regresarnos un arreglo. Entonces, ahora como esta es una función, tenemos que ejecutarla aquí y tenemos que ejecutarla acá. Vale, entonces ahora sí vemos cómo funciona esto. Agregamos opciones, lo insertamos y ahora sí vemos que se limpia como tiene que ser, ¿no? Y eso es porque, claro, dentro de la función, lo que es este arreglo de aquí tendría un contexto muy diferente al contexto en el que se utiliza el default option cuando se regresa aquí y cuando se regresa acá. Entonces, claro, cada vez que nosotros ejecutemos la función, esto va a regresar un arreglo y todos sus objetos internos completamente nuevo. Entonces, esta es la manera en la que uno puede solventar este tipo de issues cuando tenemos problemas de referencias. Es básicamente crear una función que nos regrese un elemento fresco. Entonces, ahora nosotros podemos encargarnos de cuál es la default data y básicamente dejar el resto ahí en un método. Y eso es lo que vamos a utilizar. ¿Vale? Esta es como la manera sencilla de arreglar esto. Ok, vale. Entonces, este de aquí no le veo mucho arreglo porque pues a la final aquí es cuando insertamos un nuevo option, entonces necesitamos tener un ID diferente al del default option. Quizás se pueda hacer algo de desestructuración y todo eso, pero no le veo mucho sentido, la verdad. Entonces, creo que ahí está bien. Vale, entonces, ok, entonces por último, podríamos agregar en encuestas la parte de los clics. Para que yo pueda hacer clic aquí y se empiecen a sumar los votos. Es algo muy sencillo también. Eh, entonces vamos a crear aquí un... ¿Dónde sería el clic? A ver, en el li. Puede ser, ¿no? En el li. Sí, es mejor tenerlo en el li. Ok, entonces vamos a hacer un onClick. Y este onClick va a ser el de add votes, puede ser. Y add vote va a recibir el option al que queremos agregarle el voto. Entonces aquí vamos a agregar un método de add votes. Este recibe el option. Ok, a ver. Option.
Sí, en survey.options, option. Vale, y en option.votes. No estoy seguro si puedo hacer esto. Esto no lo había probado, pero estoy casi seguro que sí. Vamos a ver. Estos son referencias, entonces quizás si funciona. Sí, ok, perfecto. Entonces aquí lo tenemos funcionando. Cuando doy clic en uno, se le agrega una cantidad de votos a cada uno, ¿no? Vale, entonces a este podemos agregarle un cursor pointer, por ejemplo, desde Tailwind. ¿Dónde estaría este? No tienen. Sí, sí tienen aquí, ok. Entonces apply, cursor pointer y ya está. Ok, entonces tenemos el cursor pointer. Vale, claro, esto después lo vamos a manejar con sesiones quizás para que solamente se pueda votar una vez por usuario. Claro, porque ahorita estoy votando la cantidad de veces que se me den la gana. Pero bueno, ahí está funcionando. Entonces si vemos el objeto, acá tenemos la cantidad de votos que tiene cada uno. Y pues todo está funcionando. Vale, ok, entonces vamos a agregar otra para asegurarnos que todo esté funcionando correcto. Entonces aquí. Ok, perfecto. Vale, entonces eso como tal es pues todo lo del capítulo de hoy. Em, Como vimos cómo componentizar todo, es muy sencillo en Vue. Literalmente creamos solamente nuevos archivos .vue que contengan la lógica igual de un componente. Tenemos su HTML, su script y también podemos crear estilos scoped o sin scope si uno necesita, ¿no? Por ejemplo, si este app necesita tener estilos que se apliquen también a lo que son sus componentes hijos. Por ejemplo, podríamos tener que todos los botones de la aplicación tengan este estilo de aquí, entonces podríamos ponerlo en un nivel más arriba, como en el app.vue. O sea, dentro del main.css también funciona. Entonces, uno tiene esas dos opciones para jugar con estilos, ¿no? Los scoped y los no scoped, cuando necesitamos diferentes estrategias para manejar nuestros estilos en la aplicación. Em, Vimos cómo componentizar eso, vimos los computed properties, que son básicamente propiedades computadas que se van ejecutando basados en su contexto. Si nos damos cuenta, a diferencia de React, por ejemplo, cuando uno utiliza el useEffect, aquí Vue automáticamente toma las dependencias. Entonces, si nosotros estamos utilizando this.survey, Vue automáticamente toma este como su dependencia. Entonces, cada vez que algo cambie dentro de este arreglo, esta propiedad computada se va a ejecutar, ¿no? Porque él sabe que esto de aquí es una propiedad reactiva en Vue. Entonces las propiedades computadas son muy poderosas y en Vue 3 es más o menos similar. Hay un watch effect que funciona muy igual a los computed. Uno no tiene que decir las dependencias, sino que Vue se encarga automáticamente de detectar todas las dependencias que hay dentro de ese método y recalcular en sí pues sus valores, ¿no? Entonces son muy divertidas de utilizar. También tenemos los watchers que quizás las implementemos después. No sé si haya utilidad para los watchers en esta aplicación, pero vamos a ver si los puedo implementar. Pero sí, eso es en realidad todo lo que hicimos. Y por último, pues fue la referencia a objetos, ¿no? Entonces, la manera en que la referencia a objetos funciona es algo muy importante entender en JavaScript porque hay muchas veces que las aplicaciones fallan por no entender cómo es que funciona los niveles de referencia en JavaScript. Entonces, una manera muy sencilla es creando un método que nos regrese como tal todo el objeto o arreglo fresco con sus niveles subsecuentes, ¿no? Y esa es la razón por la que pues en Vue el data pasó a ser un método en lugar de un objeto, ¿no? Si nosotros tenemos varios componentes, por ejemplo, si yo tuviera aquí dos agregar encuesta, y estos agregar encuesta en lugar de tener un data como método, sino que tuvieran un data objeto, pues este objeto de aquí pasaría su referencia entre ambos componentes, entonces ambos componentes compartirían su estado, lo que no es algo deseado, ¿no? Queremos que cada vez que nosotros inicialicemos un componente, pues tenga toda su estructura fresca, toda su data interna y todo su estado fresco. Entonces, por esa razón es que el data es un método que regresa un objeto, similar a lo que hicimos aquí con el default option, ¿no? Es un método que regresa un objeto. Entonces, de esa manera nos aseguramos que siempre las referencias a objetos sean completamente nuevas cuando lo ejecutemos. Vale, entonces, como tal, eso es todo. Hoy fue un poco más corto que antes, de hecho, fue bastante rápido. Eso me sorprende. Y no sé si hay alguien de Streamer Coders como tal para hostearlo.
Pero bueno, recuerden unirse a la comunidad de Discord de Streamer Coders. También pues pueden seguirme en mis redes sociales, creo que es así, redes. Sí, ok. Vale, entonces pues eso es todo. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en una próxima oportunidad. Síganme en las redes sociales para estar pendientes del próximo capítulo. Igualmente voy a empezar a hacer streams durante la semana desarrollando la aplicación, perdón, la aplicación de Streamer Coder Retweets, que es una aplicación que utiliza la API de Discord y la API de Twitter para crear un bot en Discord que le da mensajes y los retuitee desde una aplicación utilizando la API de Twitter. Es bastante interesante. Empezamos a utilizar un stack con Hasura, Express y Nux.js y cosas así. Entonces voy a estar streameando esto también, creo que todos los días, porque estoy muy obsesionado con el stack. Entonces voy a estar programando mucho eso. Entonces eso, muchas gracias por haber estado acá y hasta una próxima oportunidad.